Bien, vamos a desarrollar nuestra segunda entrevista. Ella es Tamara Rojas, presidenta de la Fundación Inclusión es un Derecho. Tamara Rojas. Tamara, ¿cómo estás? Gusto saludarle. Hola, mucho gusto. Buenos días. Gracias por aceptar la invitación a conversar. El pasado 17 de junio se presentó un proyecto de ley sobre el autismo. Ha llamado la atención este proyecto de ley porque lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Digamos, aquí tenemos una deuda gigante en general, nosotros, los chilenos, con los niños que presentan esta condición, o en general con las personas que presentan esta condición. Cuando hablamos de autismo, hay que primero decir, Tamara, tú corrígeme si no es así, que hablamos de una gama de condiciones, no el clásico niño autista que todos sabemos qué condiciones tiene, sino que una gama de... Algunas situaciones son imperceptibles, digamos, imperceptibles. Entonces, ahí también entra a tallar que son muchas más las personas que tienen alguna condición de esta gama de autismo de la que creemos en nuestro país. Tamara. Efectivamente es así. La verdad es que la clasificación de esta condición establecida a través del DSM-5 es bastante amplia. Suele asociarse al autismo ya más neto y puro diagnosticado por Kant, pero la verdad es que hay personas, niños, adolescentes y adultos que cursan con esta condición y que no necesariamente presentan un trastorno que puede ser detectado a simple vista. Sí, ahora cuando hablamos de la ley de autismo, ¿hacen referencia específicamente a todas las condiciones del trastorno del espectro autista o solo porque hay varias condiciones, insisto con eso? ¿Esta ley hace referencia a saldar la deuda con todas las gamas de posibilidades? Con todas. Son las demandas exigidas por las diferentes organizaciones. Bueno, la marcha a la cual tú haces referencia se hizo a nivel nacional y convocó a todas las organizaciones en las diferentes regiones y comunas que trabajan, ¿cierto?, por la visibilización de los derechos de las personas que se encuentran cursando la condición de autismo, en donde las exigencias que más se hacen notar son el derecho a una salud de calidad, a la educación, a la vivienda, etcétera, igual que todas y cada una de las personas que componen este país. No existe diferencia. En el fondo lo que se busca es tener igualdad, que es lo que garantiza de alguna forma la Constitución y que actualmente es una deuda de carácter histórico ya con las personas que padecen, ¿cierto?, la condición de autismo. Pero las personas, háganos una especie de diagnóstico para que la gente de su casa, que nunca ha estado cerca de este tema, digamos, entienda un poquito. Cuando un niño es diagnosticado con algún trastorno del espectro autista, digamos, alguna condición, ¿qué pasa con él? ¿Qué dificultades tiene en el camino? Cuéntenos un poquito. Bueno, la verdad es que el proceso es sumamente doloroso y dificultoso, no solamente por lo que corresponde al proceso de aceptación que deben vivir las familias, sino también porque la sociedad los margina por completo. Son invisibilizados y tratados de una forma completamente despectiva. Es muy normal escuchar dentro de la sociedad que los niños con autistas son niños berrinchosos, niños problemáticos, niños que de alguna forma pasan a ser, ¿cierto?, el problema en los establecimientos educacionales. Adicionalmente a esto, en el ámbito de la salud, para una familia que se entera que tiene un hijo con esta condición, no existe ningún tipo de apoyo. No hay apoyo hacia los cuidadores, tampoco hay apoyo hacia los niños. Con esto me refiero a que el acceso a la salud está completamente limitado. El Estado de Chile no tiene ningún tipo de programa o alguna institución en particular que pueda brindar la atención que estos niños necesitan. Pero los establecimientos educacionales existe el programa de integración escolar. Yo conozco algo de ese programa, digamos, y ahí hay una iniciativa. Uno podrá decir es suficiente o no es suficiente, pero existe una instancia. ¿Para ustedes eso es una raya en el agua, no significa nada, o es un primero es un pequeño primer paso de lo que debería en realidad ser la cobertura a este tipo de condiciones?
Lo que pasa es que el programa de integración escolar cuenta con un número bien escaso de horas y los profesionales se encuentran limitados a lo que correspondería. En la mayoría de los casos, los establecimientos educacionales, tú encuentras educadoras diferenciales, fonoaudiólogas, en algunos casos kinesiólogos y muy raramente terapeutas ocupacionales. Pero esto no tiene cobertura, por ejemplo, del tratamiento de psiquiatra. Lo que se hace a través de los hospitales, que son procesos sumamente engorrosos, que no tienen la cobertura que deberían tener, y por otro lado, en el ámbito educacional, esto se enfoca al currículum, no se enfoca a la funcionalidad de los niños y mucho menos a todo lo que tiene que ver con las necesidades que se establecen dentro de la familia por cursar, ¿cierto?, por esta situación. Sí, sí, en el fondo, claro, en el fondo lo que se hace es tomar al niño y acomodarlo a que se integre al sistema. No es que el sistema se integre a él, sino que tratan del niño tomarlo y acomodarlo para que el sistema funcione con él. Ahora, uno también entiende, Tamara, que no puede haber un sistema educacional para cada condición de cada niño, pero sí yo coincido con usted de que haría falta mucho más flexibilidad. Y lo otro que me llama la atención es lo que tú me acabas de decir, que no existe en el tema de la figura del terapeuta ocupacional cuando aparece como fundamental para las personas o niños que tienen este tipo de condiciones, ¿no? Sí, no es que no exista, lo que pasa es que los establecimientos educacionales en sí, sobre todo los de carácter público, priorizan los recursos contratando más a aquellos profesionales que refuerzan el currículum. Y el terapeuta ocupacional no tiene una destinación propiamente tal y específica a lo que es el refuerzo del currículum. Claro. Pero sin embargo, lo que hay que dejar en claro acá es que los niños en la condición de autismo, los jóvenes en condición de autismo, requieren mucho más de lo que es el pequeño esfuerzo que hace el Ministerio de Educación a través de un programa de integración. Y de hecho, su propio nombre lo dice, la orientación de este proyecto es integrar, y lo que buscan todas las organizaciones que están luchando junto a las familias por una ley de autismo es inclusión, que es un concepto completamente distinto, en el cual lo que nosotros hacemos es tomar como un igual a las personas que tienen la condición de autismo y no tratar de equiparar, ¿cierto?, a un formato cultural establecido a través de años. Entonces lo que pedimos en el fondo es garantizar, ¿cierto?, los derechos que tiene toda persona que se encuentra en el Estado de Chile y que en este momento no son igualitarios para las personas que están con una condición de autismo. No tienen un acceso igualitario a salud, ni tampoco a educación, y mucho menos cuando crecen y se transforman en adultos, porque no existe un apoyo en el área, por ejemplo, laboral, que pueda hacer que estos chicos tengan igualdad de condiciones al momento de enfrentarse al mundo laboral. De hecho, existe una normativa, no me acuerdo cómo se llama, que a nivel laboral, como lo indicas tú, obliga a las empresas de más de no sé cuántos funcionarios a contratar personas con discapacidad, pero no se incluye ahí al tema efectivamente del TEA. Tamara, ¿este es un asunto de plata? ¿Es un asunto de voluntad política? ¿Es un asunto de cambio del modelo, del sistema, de entender un poco el sistema, de entender lo que pasa en un niño, o un asunto de plata nomás, de prioridades? La verdad es que yo no creo que sea un asunto netamente de plata, porque si nos ponemos, somos un poco más meticulosos y observamos los presupuestos, tanto a nivel regional como nacional, existe destinación a situaciones que vienen a entregar menor beneficio en algunas áreas y menor cobertura en cuanto a número, porque la cantidad de población que tiene autismo es tremenda y así lo demostró la marcha de carácter nacional. Sin embargo, yo creo que es un tema de voluntades, es un tema de entender que no es necesario que tenga que vivirlo cada persona para poder visibilizar la necesidad. Esto es un tema de voluntades netamente, es un tema de llevar una ley que se viene proponiendo desde hace muchos años a una realización concreta de las demandas de las organizaciones.
Este es un tema que pasa netamente por una deuda del Estado, en donde no hay una visibilización de la situación de las personas que se encuentran en esta condición de autismo y mucho menos de las necesidades de la familia. Lo que nosotros encontramos aquí es un Estado que pone personas que están capacitadas a nivel teórico a enfrentar la situación del autismo y a generar propuestas, como se hace con muchas otras patologías, sin considerar la realidad de las personas que viven la condición, sin considerar el contexto, sin considerar la familia, sin considerar los cuidadores. Entonces, ese es el problema. El problema es que para poder crear políticas públicas efectivas, debe consultarse directamente a las organizaciones y a las familias que viven esta situación, porque es muy difícil poder concretar políticas efectivas que no consideren la realidad de los ciudadanos. Un problema eterno. Tamara, exactamente, es un problema eterno. Es un problema eterno de cómo hacemos las cosas en Chile, digamos. Y me incluyo. Pero yo le comento algo a usted, sí, mire, me llama mucho la atención, por ejemplo, llevándolo más al área regional. No existe, por ejemplo, en ningún municipio de la región, ni tampoco en el gobierno regional, una comisión de inclusión en la cual se puedan levantar temáticas que sean referentes no solo a la persona con autismo, sino también a todas aquellas personas que se encuentran en situación de discapacidad. Sin embargo, no lo hay. Tenemos una institucionalidad en el SENAI muy limitada. O sea, los recursos son limitados y de alguna forma la gama de situaciones que pueda abarcar también. Y este es un tema de voluntades, no solamente un tema de dineros. Se entiende que el presupuesto es limitado, pero también deben existir algunas prioridades cuando el Estado de Chile dice que a través de su Constitución garantiza la igualdad para todos, porque eso no es efectivo, no se da. No. Sí, bueno, por eso estamos en un proceso de cambio de la Constitución, que para muchos efectos el articulado es letra muerta. En ese contexto, y lo último ya para ir terminando, Tamara, ¿tiene alguna esperanza? A ver, este es un proyecto de ley que se presenta en junio pasado. Yo no sé qué urgencia tiene. Si no tiene urgencia, Tamara, has de saber que van a pasar 5, 10, hasta 10 años en este proyecto de ley en el Congreso, si no tiene urgencia. Por lo tanto, lo que va a salir más rápido es el nuevo proceso constitucional, que de aquí a un año más o menos ya debería tener una propuesta de nueva constitución. ¿Ves por ahí alguna esperanza eventualmente que la Constitución dicte alguna norma, paraguas, digamos, base, bajo la cual podría instalarse algo relacionado al autismo? Bueno, las diferentes organizaciones hemos tenido algunas reuniones con algunos de los constituyentes para expresar precisamente esta inquietud, puesto que la Constitución actualmente no genera bajo ninguna circunstancia la obligación en el Estado de Chile de crear políticas vinculantes en el área de situación de discapacidad. La verdad es que sería sumamente importante que se estableciera dentro de la Constitución de manera expresa la obligación del Estado de Chile de responder frente a las necesidades de todas aquellas personas que se encuentran en situación de discapacidad. Y obviamente que dentro de esta propuesta cabe todo tipo de condición y patología, incluido el autismo. Entonces, la verdad es que el llamado es a las autoridades, sobre todo regionales, porque si bien es cierto, la ley puede demorar, cada una de las regiones por su parte, a través de sus autoridades, puede implementar diferentes proyectos o programas que ayuden y favorezcan, ¿cierto?, la visibilización de las personas en situación de discapacidad y las personas que también cursan la condición de autismo, a través de comisiones de inclusión, a través del desarrollo de diferentes programas, acercándose y escuchando a las organizaciones. En la octava región tiene una presencia grandísima y muy buenos dirigentes a nivel de lo que es la red de autismo. Tenemos instituciones como Aganat que llevan más de 21 años, sí. Está y así también las instituciones que participaron de Penco, de Tomé, de Chihuayante, etcétera, con muy buenas dirigentes, muy capacitadas y que tienen muy clara la visión de las necesidades de la población, sobre todo a nivel regional. Entonces yo creo que sería sumamente importante, y aquí hago un llamado al gobernador, a don Rodrigo Díaz, a que se comprometa y que de alguna forma sostenga una reunión con la agrupación, con esta agrupación que convocó a más de 20 agrupaciones el día de la marcha acá en la región, que van desde Arauco hasta Penco, en una variada gama de niños en situación de discapacidad, adultos y jóvenes, y podamos de alguna forma generar diálogo para ver cómo avanzar, porque yo creo que con voluntad sí se puede, con
voluntad a lo mejor no vamos a tener la ley automáticamente, pero sí vamos a poder avanzar y garantizar algunas cosas mínimas que hoy día no están y que podrían a lo mejor llevarse a cabo a través del gobierno regional. Bueno, primero socializar el tema, sensibilizar el tema, y para eso estamos realizando esta entrevista con Tamara Rojas, presidenta de la Fundación Inclusión es mi Derecho. Tamara, muchas gracias por esta conversación, que estés muy bien. No, muchas gracias a ustedes por visibilizar el tema, por mostrarle a la sociedad que los niños existen, que los adultos y jóvenes con TEA existen y que tienen los mismos derechos y las mismas necesidades que cualquier otra persona. Estamos a su disposición. Que esté muy bien, Tamara. Adiós. Ahí estaba nuestra teleentrevista con Tamara sobre la gran deuda que tenemos con los niños que tienen algo del trastorno del espectro autista, que es muy amplio, insisto, muy amplio. Vamos a ir a la pausa comercial, volvemos de inmediato, es la última.